Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Mariana Escobedo. Esto es Agenda y Contexto. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue en su fin de semana? Arrancamos con toda la energía para hablar de diversos temas. Usted bien sabe que ya se dio a conocer desde hace unas semanas atrás las consecuencias con relación a los experimentos humanos que se llevaron a cabo en el Instituto Nacional de Neurología, pero no han sido visibilizadas las víctimas. Se trata de 500 personas, de 500 pacientes que sin su consentimiento fueron intervenidos quirúrgicamente. En su cerebro les colocaron un dispositivo que pues, supuestamente les iba a ayudar. Sin embargo, nunca se enteraron las pacientes ni los pacientes de esto y pues constituyen delitos de lesa humanidad. El director de este instituto fue destituido después de diversos años y además las acusaciones pesaban en su contra. Sin embargo, no había cambios en el instituto. Ahora, pues ya se fue este director. Sin embargo, las secuelas quedarán de por vida y son irreversibles en la mayoría de los pacientes. Precisamente esta mañana contamos con la presencia valiosa de Yolanda Guerrero Caballero. Ella es paciente y una de las 500 víctimas afectadas por estos experimentos humanos en el instituto. Buenos días, Yolanda. Así es. También contamos con su esposo, Manuel Armenta, que la ayuda. Ella no puede caminar muy bien, llegó acompañada de él. Ahorita le estuvimos asistiendo. Bienvenido, Manuel. Gracias. Y gracias por estar con nosotros para que nos cuentes cuáles son las consecuencias que están sufriendo ustedes como tanto la paciente como ustedes que son familiares de la paciente. Y de nueva cuenta recibimos al doctor Rodolfo Ondarza porque gracias a él se supo lo que estaba ocurriendo detrás de los muros en ese instituto. Bienvenido, Rodolfo. Muchísimas gracias, buen día. Bueno, pues cuéntame, Manuel, tú llevaste a tu esposa, me imagino que la acompañaste en el primer momento que la llevaste al instituto. ¿Cuál era su padecimiento inicial y cómo cambió? Bien, ella empezó con un dolor muy fuerte de cabeza al principio cuando, antes de llegar a la neurología, visitamos varios doctores y me comentaron a mí que en neurología podían atenderla bien para poderle checar qué es lo que tenía en el dolor de cabeza muy fuerte. Cuando nos asistieron ya en neurología, sacaron una tomografía a donde diagnosticaron que ella tenía hidrocefalia. Entonces en esa hidrocefalia le detectaron que podían tener, que ya no drenaba el líquido que subía al cerebro y que le tenían que poner una válvula para drenar ese líquido. Posteriormente ya se hace la cirugía de primera, porque tuvo 2 cirugías. Esa válvula que le pusieron era de baja presión y ahí ya se le hizo se le reventó una vena en el cerebro y sangró todo el cerebro, y nuevamente la tuve que llevar porque empezó con los dolores muy fuertes. Posteriormente a eso le sacaron tomografía y vieron que estaba sangrado todo el cerebro y le hicieron 2 perforaciones para lavar el cerebro completamente. Posteriormente ya en eso dijeron que tenían que cambiar esa válvula porque no le servía. Entonces fue cuando en la madrugada me dijeron, ¿sabe qué? Hay que cambiar la válvula a Yolanda. Pero nunca me dijeron qué válvula era, nada más me dijeron, firme aquí y es todo, pero nunca me dijeron que iban a meter una válvula de experimento o algo. Nada más agarraron, me hicieron firmar los de consentimiento cuando firma uno con una operación, pero nunca me dijeron que le iban a poner un experimento en tu cerebro, unas mangueras, nada. Un instante, doctor, ¿cómo se llama este documento que le hicieron firmar? Es una carta de consentimiento informado que todos firmamos cuando ingresamos a un hospital público o privado. Sin embargo, de acuerdo a la Ley General de Salud, en su reglamento en materia de investigación, debe existir una carta especial para que uno pueda autorizar una experimentación en seres humanos. Esta carta pues debe tener algunas características muy especiales. Debe decir que pues uno va a participar, consiste el experimento. Debe decir también esa carta las alternativas autorizadas, aprobadas internacionalmente por la Secretaría de Salud, por la Food and Drugs Administration, en fin. Entonces, en realidad era un documento que le hicieron firmar, ¿fue un engaño? Un engaño, sí, es un fraude en ese sentido y es una situación ilegal. Porque si uno no firma una carta específica de consentimiento informado acorde a la Ley General de Salud en su reglamento en materia de investigación, entonces ahí se está iniciando a cometer un delito, ¿no? Ninguno de los pacientes de estos 474 víctimas en el Instituto Nacional de Neurología firman una carta de este tipo especial para cirugía experimental.
Entonces, esa carta además debe decir que va a ser gratuito. Y a Yolanda le cobraron absolutamente todo, igual que al resto de los pacientes. Y esa carta debería estar firmada por el autor del protocolo, por 2 testigos, además de la autorización misma del paciente. ¿Y no es así? No hay ninguna carta que haya firmado el autor intelectual de este crimen de lesa humanidad, que es el 2 veces exdirector del Instituto Nacional de Neurología, que, por cierto, ahí empieza toda la corrupción de más de 20 años en el Instituto Nacional de Neurología, que es el doctor Julio Everardo Sotelo Morales. Bueno, pues ahí tiene la información. Entonces se trata de un engaño que le hicieron pasar a los pacientes. Muchos de ellos son capitalinos y muchos de ellos pues viven aquí en la ciudad y las repercusiones son irreversibles. Rápidamente, Yolanda, te pregunto, ¿puedes realizar tu vida como antes la tenías? No. ¿Puedes hablar? Sí puedo hablar, pero muchas cosas no. No lo puedo pronunciar. O sea, no puedo. Quedé mal del habla. Sí, se te escucha un poco más lento Sí. tu voz, ¿no? ¿De qué otra manera te afectó esta intervención? En todo. En todo. Veo que tienes también dificultad para caminar. De repente sí, no camino así, de repente me siento y ya no puedo caminar. Es lo que... ¿Necesitas ayuda de tiempo completo en tu casa? Sí necesito, pero pues tengo que estar sola, porque... ¿Se va a trabajar? Sí. Y mi hija a la escuela. ¿De qué manera les afectó a ustedes como familia esta situación? En verdad, pues, ella incluso trabajaba, apoyaba en la economía de la casa porque también salía a vender. Y vendía ropa ella en las tiendas que están alrededor. Y ya en esto, pues bajó todo, o sea, me armó todo, incluso en mi trabajo, porque también yo tengo que atenderla, tengo que ir al mercado a comprar las cosas. Te llevar a mi hija desde chiquita, que tenía ya 4 años ella cuando empezamos con esta odisea de todo esto. Cuando te hacen a ti firmar ese documento que no está, pues ya lo comentó el doctor Rodolfo, no tiene validez porque es un fraude, resulta que ni siquiera estaban las firmas de la persona, del autor intelectual y del material, ¿no? De los cirujanos que se debieron haber hecho responsables. ¿Qué te dijeron? ¿Te dijeron que iba a recuperarse, que ese tratamiento iba a ser exitoso? Pues normalmente me comentaron que era una operación normal, que la válvula, pero nunca me dijeron que eran unos tubos o una válvula como que tenía un tamborcito, no normal. En esto repercutió mucho con ella, ¿por qué? Porque cuando se acostaba completamente, ella me decía que sentía que se moría porque los dolores de cabeza empezaban a ser muy fuertes, no los aguantaba. Entonces, posteriormente, en las citas que tuvimos ya con el doctor, incluso con el doctor Márquez, el doctor Ondarza, nos comentaron a nosotros que a ella le habían puesto un dispositivo que no estaba autorizado, que estaba mal, precisamente los dolores de cabeza ella. Y yo tenía que sentarla, desde el momento que nos dijeron esto, tuve que sentarla porque ya acostada sentía que se moría. Ya no aguantaba los dolores de cabeza. ¿En este momento sientes dolor? He estado mal, con mucho dolor de cabeza, mucho. Fuertes. ¿Qué medicamento te dan contra el dolor? ¿Cómo se llama lo que tomo? Es que... normalmente para el dolor tramadol. Para el dolor es muy uno fuerte, de los medicamentos más poderosos, más fuertes que hay, el tramadol, muy cercano a la morfina, Rodolfo. Así es. De hecho... Y aquí tengo el aparato que trae en este momento Yolanda, que es este tubo que ya se los habíamos mostrado anteriormente. ¿Sientes dolor ahora con esto? Sí, tengo aquí yo un hoyo donde se me encarnó ese tubo. Se encarnó el tubo. ¿Ya es imposible que se lo quiten, Rodolfo? Es imposible porque sería de alto riesgo. Esta es la válvula y el material de esa válvula que debió habérsele colocado y que no se le colocó. El otro tubito es lo que desafortunadamente le pusieron.
Entonces, como ven, pues no es ningún desarrollo tecnológico, la diferencia es muy grande. El tubo que se le puso, que tienes en tu mano izquierda, es algo parecido a lo que se usaba en los años 50. No hay ningún desarrollo tecnológico. Lo que tienes en tu mano, en la derecha, pues esa es una válvula. El material es totalmente diferente, es radiopaco. Esa válvula se puede en un momento dado puncionar y obtener muestras de líquido cefalorraquídeo o inyectar medicamentos en caso de que fuera necesario. Ese otro tubo, que es el experimental, pues carece de esto. Y lo que está comentando tanto Yolanda como Manuel, lo vemos aquí, que este es el dictamen. Traje ahora el dictamen médico pericial de la CONAMED, de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que fue hecho para Yolanda. A Yolanda se lo pide la Procuraduría General de la República en aquella época, en el año 2009. Entonces, hace 10 años. Hace 10 años. 11 ya se van a cumplir. Exactamente. Ese dictamen médico pericial de la CONAMED es muy claro porque indica que hubo malpraxis, que no hubo una carta de consentimiento informado, que no hubo un protocolo de investigación, que no pasó por inexistente a un comité de investigación científica para su aval, que no pasó tampoco a un comité de bioética, que todo esto fue irregular. Es decir, no son palabras ni siquiera de Yolanda o de Manuel, de tu servidor o de la ONG que ha estado llevando este caso, la ONG en Derechos Humanos, Red Solidaria Década contra la Impunidad del obispo Raúl Vera, sino que son palabras de la CONAMED, que pidió en este caso la PGR y que mandó a la congeladora, lo archivó. Pues aquí tengo justamente este documento de 58 páginas y dice, en síntesis, apreciamos mala praxis en la atención médica y quirúrgica otorgada a la paciente en los siguientes rubros. No hubo ningún estudio que sustentara el diagnóstico de cefalia tensional. De entrada, pues no había diagnóstico seguro. Y aún así le hicieron este procedimiento. Como en muchos otros pacientes. Entonces, no es el único dictamen de la CONAMED. No son los dichos ni siquiera de las víctimas, sino de los peritos de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Hubo también una auditoría por parte de la Auditoría Superior de la Federación que avala la realización de estos procedimientos. Sin embargo, en aquella época había un contubernio muy grande entre la PGR, la Secretaría de Salud, la CNDH, el mismo Instituto Nacional de Neurología, la Secretaría de la Función Pública, porque la Secretaría de la Función Pública, a través del órgano interno de control en el Instituto Nacional de Neurología, también pidió dictámenes periciales que los archivaron, los perdieron, los hicieron perdedizos. Entonces, ante este contubernio, ante la negación de justicia para las víctimas, que muchas de estas personas han muerto y otras han quedado con daño neurológico permanente, es que esta ONG de Derechos Humanos del obispo Raúl Vera ha llevado el caso a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y pues esta es la petición de la Comisión Nacional Interamericana de Derechos Humanos para que el gobierno mexicano haga un informe de una respuesta de las ¿Ese informe ya observaciones. está listo? No, desafortunadamente no, se presentó ya en 2 ocasiones en las conferencias presidenciales, las mañaneras, en donde en la primera pues se mostró muy sorprendido, yo creo que hasta molesto por la cara que se le ve, la expresión a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, una sorpresa de algo inaudito que hubiera ocurrido aquí en México en la época del Calderonato. Recordemos que esto, o anterior también, porque recordemos que esto empezó a principios de los años 90. Claro. Entonces se extiende a lo largo del Calderonato, también en el Peñato, pues Andrés Manuel le comisiona esta tarea a Alejandro Encinas, dada las facultades que actualmente él tiene, para poder resolver problemas de derechos humanos. Sin embargo, esto se ha alargado. Se presenta el caso nuevamente con Andrés Manuel López Obrador en una segunda ocasión, y en esta segunda ocasión, el subsecretario Hugo López-Gatell
el secretario de Salud, el doctor Alcocer Varela, pues dicen que van a responder a estas observaciones a la brevedad posible antes de que llegue una tercera petición de la Rodolfo, de la comisión. En todo fraude hay dinero detrás. Claro. ¿Cuánto cuesta y cuánto tuvo que pagar el Instituto Nacional de Neurología con dinero público estos tratamientos si fueron casi 500 pacientes? Claro. Bueno, de entrada, si esto realmente era una cosa experimental, ¿de dónde salió el dinero para la cuestión experimental? Entonces, tendría que haber un protocolo ante CONACYT, ¿no? Muy probablemente ante CONACYT, porque bueno, todos los institutos nacionales, hospitales de alta especialidad, etcétera, piden muchas veces para cuestiones experimentales una suma económica para poderlo realizar a CONACYT. Entonces, ¿de dónde salió ¿Cuánto ese dinero? ustedes, quizás si preguntamos a los pacientes de manera directa, cuánto tuvieron que pagar por Pagamos de 1,500, 3,000 pesos más. Aparte, tener que pagar la hospitalización de la cama donde estaba ella y los medicamentos que le daban. En total, ¿cuánto te gastaste? Pues yo creo 5 o 10 mil pesos. Yo creo que Y más eso por la tomografía. Sí, más, sí, porque y además como teníamos pues un perfil bajo. De pues, pocos recursos. De pocos recursos. Sí, con este carnet todos los pacientes pagan poco dinero. Bueno, de todos modos el daño es irreversible. Claro, más que nada es eso. Qué bueno que llegaron esta mañana a denunciar este caso y se está en espera de este informe que menciona Rodolfo Ondarza de parte de este gobierno, ¿no? Que finalmente termina pues con décadas de corrupción y esperemos que así continúe limpiándose también nuestro sistema de salud, porque sin duda la siguiente revolución en México es la revolución por la salud. Muchísimas gracias esta mañana por tu valiente disposición y tu valiente lucha que has tenido a lo largo de los últimos años, Rodolfo Ondarza, neurólogo del Instituto Nacional de Neurología. Muchísimas gracias también a don Manuel, muchas gracias por haber venido y gracias Yolanda por estar aquí. Te deseamos lo mejor, esperemos que estos medicamentos contra el dolor sigan surtiendo efecto. Y aquí tienes tu casa. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos con más información. Ya llegó Ernesto Osorio, vamos a hablar de la detención del jefe de asesores de Miguel Ángel Mancera, entre otros temas. Ya volvemos.